Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. Este es el programa 35 y vamos a hablar sobre las palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Entonces, voy a hacer referencia a un programa anterior, al programa 33, donde hablábamos sobre la palabra conciencia. Entonces, voy a recapitular rápidamente. Y de allí vamos a partir hacia otra serie de cosas que he visto en los posts de Facebook o en WhatsApp, que la gente escribe cosas que suenan así, pero deberían de escribirse distinto, y quiero que reflexionemos sobre la diferencia. Entonces, recapitulamos: conciencia con C y conciencia con SC. Hablábamos la vez anterior que la Real Academia Española nos dice que se puede hacer la diferencia entre conciencia con C, haciendo referencia a la conciencia moral, o sea, tener mala conciencia o mi conciencia me persigue, cosas así. Y conciencia con SC, que se refiere a la conciencia biológica, o sea, estar consciente después de un accidente, si está consciente o no está consciente el accidentado. Ese sería con SC. Sin embargo, dentro de lo que nos dice la Real Academia es que es suficiente escribir conciencia con C nada más, y que puede hacer referencia a ambas palabras. O sea, que para ellos está bien que escribamos conciencia siempre con C y para referirse a ambas cosas. Entonces nos dan la opción, pero nos dicen que se puede hacer también la diferencia. Entonces es up to you. Tú decides si lo escribes solo con C o a veces haces la diferencia entre C y SC. Sin embargo, no puedes decidir cuando se trata del adjetivo consciente. O sea, conciencia es una cosa, es un sustantivo, pero consciente es un adjetivo. Y en consciente no nos dan la opción y nos dicen tiene que ser siempre con SC. Bueno, una de las cosas que comentaba en el programa anterior es que ¿cuál es la lógica de esta forma prescriptiva de comprender la lengua? ¿Cuál es la lógica de que en el adjetivo no se permita más que la forma con SC y en el sustantivo se permita la forma con C y con SC, y que además te den la opción de que sea solo con C? Pues yo no la encuentro. No hay realmente una lógica. Esto responde a que todos tenemos la necesidad de que alguna institución regule todo este tipo de cosas. Entonces, lo que podemos, digamos, hacer es aceptar las normas que nos impone una institución, como es el caso de la Real Academia Española. Bueno, alguien tiene que decidir cómo se escribe para que todos escribamos igual. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Yo tengo estudiantes que se están formando como profesores de español que me dicen que cuando ellos fueron a la escuela les enseñaron a hacer la diferencia escrita, por ejemplo, entre palabras como solo y solo con acento y solo sin acento. Y entonces dicen, bueno, yo aprendí que si decimos solo en el sentido de soledad, se escribe sin acento. Y solo en el sentido de únicamente se escribe con acento. Entonces, si tenemos una oración como trabaja solo los domingos, si lo escribo sin acento, querría decir que trabaja sin compañía los domingos, trabaja solo. Pero si le ponemos el acento trabaja solo los domingos, sería con acento y querría decir que trabaja únicamente los domingos. Es una idea completamente distinta. Entonces ya todos vamos por la vida muy contentos pensando que si separamos solo sin acento y solo con acento, ya hacemos clara esa diferencia. Sin embargo, ¿qué nos dice la Real Academia Española? Bueno, a partir de la reforma del 2010 se decidió que ese acento no es necesario. Entonces, sea solo de soledad o solo de únicamente, no importa, lo vamos a escribir sin acento. Y también a partir del 2010 se decidió que los que
los determinantes y los pronombres se separan con acento y sin acento. Entonces, por ejemplo, si tenemos determinantes como este, ese o aquel, esta casa, esa casa, aquel hombre, aquella persona, no vamos a utilizar acento. Pero si aparece la palabra solita como pronombre de quiénes son aquellos o quiénes son esos, allí sí tendría que poner el acento. Entonces, bueno, muchos lo aprendimos así en la escuela, porque pues fuimos a la escuela antes del 2010. Y en teoría, si fuimos a la escuela después del 2010, ya nos estarían enseñando que este acento no es necesario. Bueno, de nuevo la pregunta, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Bueno, en este caso, la lógica, la explicación que nos da la Real Academia es que realmente este acento no es necesario porque no hay posibilidad de confusión. Y cuando hay posibilidad de confusión, como en el caso de trabaja solo los domingos, el contexto normalmente lo resuelve, o sea, se entiende, ¿no? No es necesario hacer la aclaración escribiéndolo con acento o sin acento porque no es una diferencia que sea crucial, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿cuándo sí se tiene que utilizar el acento para hacer una diferencia entre dos palabras que suenan igual, pero se escriben diferente? Bueno, lo que nos explica la Real Academia es que vamos a utilizar un acento para distinguir palabras átonas de palabras tónicas. ¿Qué es una palabra átona? Es una palabra que dentro de la oración no recibe un acento o una preponderancia, y una palabra tónica sí. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de la palabra el. Entonces, la palabra el puede funcionar como artículo si digo el museo. Entonces, cuando digo el museo está muy lejos, ese el del museo no recibe un acento en la oración. Las palabras acentuadas en el museo está lejos son museo y lejos. Pero el no lleva el peso fónico, vamos a decir. Entonces, allí no lleva acento. Es un artículo, el artículo de la palabra museo, un determinante. Sin embargo, cuando es pronombre sí se acentúa. O sea, el pronombre el, que se refiere, por ejemplo, aquí tengo enfrente a Salvador, España, y voy a decir él. Él es el productor de Voces del Español. Entonces, él como pronombre sí lleva acento. Entonces, a este acento que me permite diferenciar el artículo y el pronombre se llama acento diacrítico y sirve justamente para eso, para diferenciar dos palabras que se podría decir que suenan igual, en realidad suenan igual si las pronunciamos aisladamente, pero no suenan igual si las pronunciamos en la oración, porque como decía, tiene un peso, un énfasis. Yo digo, él es el productor y ese él sí lleva acento, y si digo, el museo está lejos, pues ese él no funciona así. Entonces, bueno, hay muchas palabras que están en este supuesto. Por ejemplo, la palabra tú, igualmente como tú, cuando me refiero a la persona que está hablando conmigo, o si digo tu casa. Tu casa no se refiere a ti, se refiere a casa, y tú funciona como determinante. En español no podemos omitir los determinantes, o sea, no podemos decir casa está lejos. Entonces, necesitamos siempre una palabra previa al sustantivo que determine al sustantivo, y por eso se llaman determinantes. Puedo decir la casa, mi casa, tu casa, esta casa, las casas, y ninguna de esas palabras se acentúa. O sea, ningún determinante. También puedo usar cuantificadores, 3 casas. Todos esos determinan a un sustantivo, pero no llevan nunca acento. Si el sujeto de la oración es una persona y usamos un pronombre, entonces sí. Si digo, esta es mía, pues allí sí podríamos ponerle. Si decimos, él es mi amigo, entonces sí le ponemos. Tú eres mi amigo, también le ponemos acento. Bueno, espero que más o menos se comprenda. Hay otros pares de palabras que tienen acento diacrítico. Por ejemplo, la palabra más. Si yo utilizo más en el sentido de adición, quiero más café, entonces ese más lleva acento. Si no le pongo acento, tiene un significado distinto, tiene el mismo significado que pero.
¿no? No, pues quiero comprarme una casa más, no me alcanza mi dinero. Ese más, en sentido de pero, no lleva acento. A ver, otra palabra. La palabra te y te. Por ejemplo, te quiero, ese te no lleva acento. Pero quiero té, ese sí lleva acento. Té es la bebida que puede uno tomar entre café y té. Vamos a elegir té. Entonces, te quiero, quiero té. Entonces, la diferencia entre átonas y tónicas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después de esta pausa vamos a retomar otras cadenas de palabras que se escriben y suenan igual, pero deben de escribirse diferente, aunque a veces existe cierta confusión cuando las usamos en los medios masivos de comunicación. No se vayan, quédense con nosotros. SPR, su estación para escuchar noticias, 13 horas en París. Música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Bueno, entonces estamos hablando sobre la importancia de los acentos en español y su relación con el acento que se escucha y el acento que se escribe, y hace una diferencia en la pronunciación o no la hace. Entonces, en el caso que pusimos de trabaja solo los domingos, allí en la lengua hablada no hacemos ninguna distinción. Entonces, la recomendación de la Real Academia es que tampoco en la lengua escrita hagamos una distinción. Sin embargo, en la lengua hablada sí hacemos una distinción de énfasis entre él trabaja los domingos y el trabajo de los domingos. Ese él no tiene acento. Bueno, ni prosódico, entonces tampoco escrito. Prosódico quiere decir el que se escucha al hablar. Entonces, ¿cuál es el acento que sí es muy importante en español? Bueno, el acento que nos permite distinguir palabras claramente distintas. Pues les voy a poner un ejemplo de una palabra, una misma palabra que se puede acentuar, pronunciar de 3 formas distintas. Piensen en la palabra ánimo. Yo puedo hablar del ánimo, pero puedo decir animo y puedo decir animó. Si digo ánimo, pues este es un sustantivo. Mucho ánimo, Salvador. Entonces, ese ánimo lleva el acento en la primera sílaba. Bueno, estas son las palabras que se llaman esdrújulas. Ánimo. Luego, animo sería una palabra grave. Esta no lleva acento por las reglas de acentuación del español. Después haremos un programa sobre las reglas de acentuación, que sé que son importantes. Animo no lleva acento, pero en lo escrito, pero en lo prosódico sí. Sabemos que es una palabra aguda, grave, que tiene el acento en la segunda sílaba. Y es un verbo. Yo animo a mis estudiantes a que aprendan español. Y animó es igualmente un verbo, pero se refiere al pasado. Y tiene el acento, este sí escrito, en la última sílaba. Bueno, estas son las reglas que todos aprendimos en la primaria y que todos respetamos. Así opera el español. O sea, no es una cuestión de decidir si cada quien desea o no desea acentuarse. Eso es parte del sistema del español. Las cosas que quedan a veces no muy claras son las que estábamos diciendo de ciertas palabras como solo, como esta pronombre y esta determinante, en las que hay dudas y la misma Real Academia a veces no se decide qué recomendar. O como la palabra conciencia, si es C o C, y nos dan la opción. Hay ciertas cuestiones en las que no tenemos opción porque el sistema de la lengua así funciona. Entonces, les dije que iba a hacer referencia a otras cadenas de palabras que suenan igual pero se escriben diferente. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Si yo les digo si les digo esta frase, vamos a abordar. Entonces, se puede entender de 2 maneras. Se pronuncia igual, pero se puede entender de 2 maneras según el contexto del que estemos hablando. Si estamos hablando, digamos, si estamos en un embarcadero y decimos vamos a abordar, ustedes van a escuchar 3 palabras. Vamos a abordar.
Esas son las 3 palabras que ustedes en su mente van a segmentar, aunque en la cadena hablada no se escucha esa segmentación. Vamos a abordar, se oye como una sola cadena. Entonces, cuando yo enseño español, las personas que aprenden el español como lengua extranjera muchas veces dicen, es que yo no sé cuántas palabras usted está diciendo, vamos a abordar. O sea, tienen que conocer el sistema de la lengua para saber que son 3 y que son vamos a abordar. Muchas personas, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, que aprendieron el español de forma hablada y escuchándolo, pero que no aprendieron a escribirlo, muchas veces lo escriben solamente como 2 palabras y ponen vamos a abordar, sin la A intermedia, porque no aprendieron que en la lengua escrita tenemos que diferenciar qué es el verbo ir, o sea, en este caso vamos, luego ir a, o sea, vamos a, y después abordar, la palabra abordar. Y como no se escucha, pues cuando lo escriben como 2 palabras, vamos a abordar. Bueno, pero hay otra interpretación posible. A lo mejor algunos de ustedes que les guste el bordado hayan escuchado vamos a bordar, ¿no? Entonces, el verbo no es abordar, sino bordar, o sea, en el sentido de utilizar una aguja con hilo e ir haciendo un diseño en una tela. Entonces, estos serían como los bordados tan lindos que se hacen en México, en particular los artesanos de las comunidades indígenas de las diferentes zonas de México, ¿no? Los bordados tradicionales. Entonces, vamos a bordar. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, porque el español tiene justamente la característica de que en la cadena hablada no separamos palabra por palabra. Hay lenguas que sí, o sea, por ejemplo, el alemán corta mucho entre una palabra y otra. Entonces, cuando los alemanes aprenden a hablar español, nosotros decimos, ay, suena cortado, está hablando así, está hablando así. Entonces, van cortando porque como así aprendieron a hacerlo en su lengua, cortan. O, por ejemplo, en las lenguas asiáticas, el chino, el japonés, el coreano, cada sílaba es una palabra. Y así ya no hay pierde, ellos ya saben que cada sílaba es una palabra. Pero si ellos escuchan 3, 4 sílabas, no saben cuántas palabras tienen que escribir en el español. Tienen que aprender palabra por palabra y ver cuántas sílabas tiene cada palabra. Entonces eso para ellos pues es un reto enorme verdaderamente, ¿no? Es una real complicación de las lenguas indoeuropeas, como es el caso del español. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, la bandera, ¿qué entendieron? ¿Una palabra o 2 palabras? ¿Qué escucharon? Bueno, pues sin el contexto es muy difícil decidirlo, pero alguna persona que esté pensando en alguna cuestión nacional, pues dirá que la bandera son 2 palabras, la y bandera. Pero alguien que está pensando en que tiene que hacer la lavandería del día de hoy, pues puede pensar que lo va a llevar con la lavandera, ¿no? La lavandera. Y nótese además que aquí tenemos, en el primer caso, bandera se escribe con B grande y lavandera se escribe con B chica, pero suena igual. No sé si lo hemos abordado en estos programas, pero la B grande y la B chica del español se pronuncian igual desde hace más de 3 siglos. No hacemos la diferencia en español, como sí se hace en francés, se hace en inglés y se hace en alemán. Entonces hay muchas lenguas que sí hacen esa distinción. En el español no se hace esa distinción y por eso si decimos la bandera y la bandera, lo pronunciamos igual y la única forma de saber qué estamos diciendo y si son 2 palabras o es una, pues es por el contexto en el que estamos hablando. Bueno, y ya para terminar voy a abordar uno de los últimos errores recurrentes. Estos sí son errores, ¿eh? No es una cuestión dialectal, no es de que en España se hace así, en América se hace de otra manera, no. Son cómo funciona el sistema de la lengua. Esto es una restricción del sistema de la lengua, pero que como no se oye, muchas veces lo escribimos mal. Y aquí sí me atrevo a decir, lo escribimos mal. Y es la diferencia entre haber y haber. Entonces, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver se escribe como 2 palabras. A y ver con B chica y viene de vista, ver, del verbo ver con los ojos. Entonces, nosotros podemos decir, vamos
vamos a ver el paisaje. Vamos a ver la página 30 del libro. Y esto se escribe así, con 2 palabras y tiene que ver con mirar. Y ya después ha evolucionado y podemos decir, a ver, ¿qué tenemos hoy? O sea, la podemos utilizar también como un marcador discursivo, ¿no? A ver, ¿qué quieres? Pero ese a ver viene originalmente de ver con la vista, ¿no? Mirar, si ustedes quieren. Y mirar, además, también se utiliza como marcador discursivo, ¿no? Cuando yo digo, mira, vamos a dejar este problema para otra circunstancia. Ese mira ya no tiene el sentido básico de mirar con la vista, es simplemente decirle a alguien, hombre, vamos a hacer otra cosa, vamos a cambiar de tema. Pero viene de mirar y de ver. Entonces son 2 palabras. No debe confundirse con haber, que es una sola palabra, con H y con B grande. ¿De dónde viene la palabra haber con H y con B grande? Bueno, la palabra haber tiene que ver con tener y con existir. Entonces yo puedo decir, en esta cabina hay 3 micrófonos. Entonces ese hay, pues, el verbo haber en su forma impersonal, quiere decir que aquí tenemos 3 micrófonos o que aquí existen 3 micrófonos en esta cabina. Y está asociado además a un sentido locativo. O sea, siempre tenemos, cuando decimos hay, es que en un lugar en particular existe algo, ¿no? En el español antiguo se podía separar a, i. Ese hay se podía separar y la i se refería al lugar y a se refería a tener. Entonces, hay es tener en un lugar, ¿no? En algunas lenguas, como en el francés, todavía se marca esa separación. En francés se dice il y a, o sea, allí hay allí, ¿no? Entonces, esto se fusionó y entonces tenemos hay, y viene del verbo haber, tenemos. Y también el verbo haber antiguamente significaba tener. Entonces, todavía tenemos frases como ¿cuántas casas tienes en tu haber? ¿No? O sea, ¿cuántas casas tienes? Un sentido de posesión, ¿ok? Bueno, podemos decir ¿qué va a haber de comer? Y ese haber con H y con B grande, pues, ¿qué vamos a tener hoy para comer? ¿O qué va a haber allí? ¿Qué va a existir allí para comer? O aquí. Entonces, ese es una sola palabra, ¿no? ¿Qué hay? También podemos decir ¿qué hay? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué onda? Pues en ese mismo sentido, ¿no? O sea, las palabras que originalmente indican existencia a veces terminan funcionando como marcadores discursivos. ¿Qué hay? Ahí no estamos preguntando qué cosa tenemos o qué. Es simplemente ¿qué onda? Igual como cuando dices mira, y ese mira ya no significa mirar algo en particular, sino mira, pues ya vamos a terminar el programa, por ejemplo, ¿no? Entonces, espero que haya quedado clara esta diferencia entre a ver, cuando decimos a ver si nos vemos mañana, ese a ver sería con H y B grande, una palabra, o serían 2 palabras, a y ver. Bueno, espero que hayan llegado a la conclusión de que son 2 palabras, a y ver con B chica. A ver cuándo nos vemos. O sea, vamos a ver, vamos a observar cuándo nos vemos, aunque ya no sea el sentido físico y prototípico de observar, pues un sentido simbólico y metafórico. Vamos a ver cuándo nos vemos. Y ¿qué tema va a haber para la próxima emisión de Voces del Español? Pues no sabemos. Vamos a ver. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos. Espero haber ampliado sus múltiples dudas respecto de cómo se escribe lo que suena igual, pero se escribe diferente. Vamos a hacer más programas al respecto. Si me hacen llegar más dudas, con mucho gusto aquí las vamos a abordar. Y los espero en la próxima emisión de Voces del Español. No dejen de enviarnos sus comentarios a unamchicago.org o a través de las páginas de Facebook de UNAM Chicago, de Spanish Public Radio. Soy Erika Erdely y los espero la próxima semana.
Bye.